Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Paxián Álvarez, contador, abogado y maestro en Derecho Fiscal, fundador de la página de Facebook Comunidad Fiscal Digital y distribuidor autorizado de CompactKit, software empresarial fácil y completo. Hoy presentamos una plática sobre la reforma fiscal 2022 para pequeñas y medianas empresas. Bien, el primer tema que vamos a ver es el correspondiente a depósitos en efectivo. Esto deriva de la reforma que existió para este año del artículo 55 de la Ley de Impuesto sobre la Renta en su fracción 4. Dicha reforma consiste en proporcionar mensualmente la información al SAT por parte del sistema financiero mexicano, cuando antes esa obligación consistía en hacerlo anualmente. ¿En qué consiste esa obligación? En que cada banco está obligado a informarle al SAT cuando una persona en sus cuentas bancarias que tienen esa institución en conjunto rebasen 15,000 pesos de manera mensual, ¿sí? Entonces, si una persona deposita en efectivo en una o varias cuentas bancarias que tenga con esa institución, dicha institución está obligada a informar al SAT de dicha situación. Como decíamos, antes esa obligación era anualmente. Esta situación de la reforma a finales del año pasado trajo como consecuencia una información que se manejó en las redes sociales de que ahora se iba a pagar impuestos sobre depósitos en efectivos cuando se rebasara la cantidad de 15,000 pesos. O incluso en algunos casos se manejaba que no importaba el importe de los depósitos, sin embargo se iba a cobrar un impuesto sobre depósitos en efectivo. Sin embargo, cabe señalar que antes existía una ley que se denominaba Impuesto sobre Depósitos en Efectivos. Sin embargo, dicha ley quedó eliminada con la reforma fiscal del 2014, en la cual se abrogó dicha ley. Por lo tanto, esa reforma está vigente hasta el día de hoy y, en consecuencia, no se puede ni se debe de cobrar un impuesto derivado de depósitos en efectivos que se realicen en las instituciones. Por lo tanto, la información que se manejó en redes sociales es completamente falsa. Lo que sí puede suceder en un determinado momento es que, derivado de esa información que proporciona el sistema financiero al SAT, este revisa si los depósitos coinciden con los ingresos declarados para saber si pagaron el impuesto sobre la renta correspondiente por ese dinero, confrontándolo con los ingresos declarados. En esta situación, entonces, sí podría pagarse el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado por los depósitos realizados en efectivo o de otra forma, si estos no fueron declarados y forman parte de sus ingresos. Pero esto solo en caso de que la autoridad lo determine mediante un procedimiento de fiscalización. ¿Esto qué significa? Que el simple hecho de realizar los depósitos en efectivo, ya sea menores o superiores a 15,000 pesos, no por ese hecho ya se está obligado a un pago del impuesto, sino que en todo caso, si dichos depósitos no fueron considerados como ingresos en alguna de las declaraciones que presentó el contribuyente, entonces la forma que tiene la autoridad fiscal para determinar si hay que pagar un impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado en su momento es solamente si ejerce sus facultades de comprobación, ¿sí? Y si dentro de esas facultades la autoridad llega a determinar de manera presuntiva, ¿sí?, a través de estos procedimientos que veremos a continuación. El primero sería que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente
que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos y valor de actos o actividades por los que se debe pagar contribuciones, lo cual significa que como las leyes fiscales establecen en ciertos casos a contribuyentes a llevar contabilidad, y cuando están obligados a llevar contabilidad, están obligados a registrar todos y cada uno de los depósitos que realicen en sus cuentas bancarias. Por lo tanto, si no registran uno de esos depósitos, la autoridad puede presumir que esos depósitos corresponden a ingresos, ¿sí? Pero insisto, esta es una facultad que determina de manera presuntiva la autoridad, pero solo lo puede realizar a través de un acto de fiscalización. Si no lo hace a través de un acto de fiscalización, simple y sencillamente no lo puede determinar la autoridad. El otro procedimiento es que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal cuya suma sea superior a 1.579.000 actualizados a la fecha en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deba pagar contribuciones. Esto también es una presunción que tiene la autoridad fiscal, pero insisto, también a través de un ejercicio de fiscalización. Solamente así puede determinar cuando una persona haya realizado depósitos en un monto superior a 1.579.000 pesos, ¿sí? Entonces, si lo llega a confirmar la autoridad y a comprobar, pues sí tiene la facultad de determinar que esos ingresos, o más bien esos depósitos, corresponden a ingresos. Y también tiene otro procedimiento denominado discrepancia fiscal a autoridad para determinar presuntivamente. Esto consiste cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiera correspondido declarar. Se consideran erogaciones las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. ¿Esto en qué consiste? Pues precisamente que la autoridad confronta con la información que puede obtener cuánto fue el monto de las erogaciones que realizó una persona en un determinado momento. En este caso solamente se aplica a personas físicas, ¿sí? Y que esas erogaciones pueden consistir en gastos, en adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, ya sea inversiones financieras o incluso en tarjetas de crédito. Si al confrontar estas erogaciones con los ingresos declarados por una persona física, en sus declaraciones estas erogaciones son superiores a dichos ingresos declarados, entonces la autoridad determina que existe una discrepancia fiscal, y esa diferencia que existe entre los ingresos y las erogaciones las considera como un ingreso omitido, ¿sí? Entonces, estas son las facultades que tiene la autoridad para poder determinar presuntivamente que son ingresos o valor de los actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado cuando detecta depósitos bancarios, ya sea en efectivos o de otra forma. Por lo tanto, nosotros le hacemos las siguientes recomendaciones para tratar de evitar estar en dicha situación. La primera consiste en que si se está obligado a llevar contabilidad, todos y cada uno de los depósitos que se realicen se deben registrar debidamente en la contabilidad y soportarlos con la documentación comprobatoria de su origen. Si no se está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes o no se tiene obligación de llevar contabilidad, pero tiene depósitos superiores a 1.579.000 pesos en un ejercicio fiscal, antes de que la autoridad inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación, el contribuyente informe al SAT de los depósitos realizados, cubriendo con todos los requisitos que dicho órgano desconcentrado establezca mediante reglas de carácter general. Y por último,
Vigilar que las erogaciones consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito no rebasen el importe de los ingresos declarados, o si es asalariado y no se está obligado a presentar declaración, que no rebasen los ingresos manifestados por los patrones. Para el caso de los no inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, siempre contar con la documentación comprobatoria del origen de los recursos con los que se realizaron las erogaciones y que dicho origen demuestre que no se trata de un ingreso.